maestros, ¿cómo están? Soy de nuevo el profesor Hugo Rodríguez. Vamos a hablar esta vez, el tema que nos toca es el cómo generamos conocimiento. Este tema lo vamos a enfocar específicamente a un ejercicio que vamos a poder realizar todos los que estamos en este curso y que espero pueda serles útil para poder organizar sus próximos proyectos. Quiero pedirles por favor que en este momento vean esta parte de la presentación como un ejercicio que espero ustedes puedan hacer reflexionando sobre esas tareas que normalmente hacemos cuando queremos planear una investigación, un proyecto de trabajo, una clase, cualquier objetivo que tengan ustedes académico, que este ejercicio que les vamos a mostrar ahorita les permita a ustedes organizarse de la manera en que lo pueden hacer. Ahora, ya hicimos una discusión en relación a lo que es la V heurística de Gowin. Espero que ya hayan leído los artículos y que hayan respondido al ejercicio prueba de lectura. Si no lo han hecho, por favor, antes de entrar a este tema, les pido que por favor hagan ese ejercicio, porque ya haciendo ese ejercicio, ustedes ya van a entrar con conocimiento de causa de todo lo que vamos a discutir en este próximo video. Agradeceré, maestros, que por favor no vean este video sin antes hacer el ejercicio anterior y vamos a continuar. En sí, ya vimos que leyendo un poquito los artículos que estuvimos compartiendo, ya hablamos de lo que es lo importante del trabajo del docente. Y dentro de eso, la reflexión más importante que yo esperaba hacer es que dentro de todo este trabajo que hacemos nosotros, es importante que estemos conscientes de lo que hay que hacer es generar un aprendizaje significativo en los muchachos. Que ese aprendizaje significativo está apoyado a veces por muchas herramientas que podemos utilizar, como lo es la V heurística de Gowin. En este sentido vamos a hablar un poquito de este ejercicio para que cada uno de nosotros podamos organizar el conocimiento, las tareas, el propósito, las preguntas y podamos de alguna manera mantener el enfoque en lo que tenemos que hacer. Bueno, sin más que decir ahorita, vamos a tratar de observar en qué está constituida la V de Gowin y vamos a ver algunas de sus partes principales. Primero que nada, quisiera enfocarlos aquí en el ejercicio que es el que estamos leyendo en los artículos, y aquí tenemos la V que dice cómo vamos a poder organizar nosotros la información. Obviamente muchos de ustedes que ya han realizado trabajos de investigación, que ya han hecho trabajos académicos importantes, ya lo pueden relacionar con mucho lo que han hecho. Ahora, esta es solamente una herramienta más que puede ayudarnos a mantener el enfoque. Sin embargo, pues muchos de ustedes ya saben que hay más ejercicios o más tipos de herramientas, pero estas las queremos compartir porque han probado y han hecho que nosotros en sí como académicos podamos estar conscientes que la manera de organizarnos es enfocándonos principalmente en el objetivo del por qué estamos haciendo este trabajo, y esa parte está definida en el vértice de la V, en la parte de abajo que dice problema a estudiar. El problema a estudiar es el que se debe de mantener siempre en frente como el punto principal que no debe de perderse antes de hacer todo el trabajo alrededor de él. ¿Qué trabajos tenemos? Son varios. ¿Sí? En sí son el hacer, en lo que queremos hacer, y el pensar. Pero el respaldo principal que tiene el problema que estamos estudiando es en la pregunta que estamos haciendo para poder responder o para poder entender el problema a estudiar. En esta pregunta es importante que ustedes lean los artículos, porque aquí yo voy a usar ejemplos relacionados con esas lecturas, y en ese sentido yo quiero que recuerden bien la V de uno de los artículos, en donde básicamente le ponían a un muchacho un motor y le decían: observa lo que pasa en este motor. Y en ese motor ellos, los muchachos, lo primero que observan es que bueno, da vueltas, está girando. Ahora, sí gira, y ese es el problema, gira y quieres entender el por qué gira. Entonces el problema, el punto central de esa situación es que el muchacho ve que está girando, ¿sí? Y esa es la situación que él está estudiando. Está girando el motor y esa es la situación. ¿A cuántas preguntas pueden surgir a partir de que el muchacho observa que ese motor está girando? Entonces, hay que centralizar esta parte, porque en sí es el punto principal de lo que estamos haciendo, es el problema a estudiar.
El problema de estudiar es un motor que está girando, un motor eléctrico que está girando. ¿Cuántas preguntas podemos sacar a partir de ahí? Podemos averiguar, ¿sí? ¿Por qué gira? ¿Sí? ¿Por qué gira? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que impulsan que esa aspa se mueva en la manera que se mueve? ¿Por qué en esa dirección? ¿Por qué en una dirección contraria? ¿Cuál es la fuerza que lo impulsa? Entonces aquí ya nos convertimos en una persona curiosa que está tratando de entender por qué está girando. O podemos decir que a lo mejor vemos el motor está girando, sí gira, qué padre gira. Y asumes que todo así debe de funcionar sin ni siquiera saber por qué está girando. O sea, nuestra curiosidad debe de tratar de entender el hecho de que esa cosa, ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Entonces, si no somos capaces de hacer la pregunta, este ejercicio no tiene sentido. Pero si somos capaces de tener la curiosidad y hacer todas las preguntas posibles en base a ese fenómeno que estamos observando, vamos a poder resolver el problema. Vamos a poder encontrar soluciones. Vamos a poder evaluar esas soluciones que vamos a encontrar en base a qué podemos hacer en base a lo que nos están, a las opciones que tenemos enfrente. Entonces, todas esas preguntas que generemos en base a ese problema que estamos estudiando, los vamos a poner aquí. Pregunta central. Todas las posibles preguntas que nos ayuden a responder el porqué de ese problema, las vamos a poner aquí. Ahora, tenemos de la V de Bowen, tenemos el lado derecho que nos dice qué es el hacer. Y del lado izquierdo es el pensar. Entonces, para el hacer, vamos a tratar de describir muchas de las cosas a lo mejor que ya podemos tomar por hecho. Y nosotros mismos podemos sentarse, bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo de este problema que estoy observando frente a mí? ¿Qué es lo que ya entiendo para yo poder explicar este problema? Bueno, entonces hacemos una lista y decimos, esto es lo que entiendo de este problema. Bueno, a lo mejor veo cables, veo cobre, veo metal. Bueno, a lo mejor es algo que tiene que ver con electricidad. Pues muy posible que esté asociado a una carga eléctrica que tiene que ser suministrada para que este motor funcione. Bueno, ya ponemos esa situación dentro de lo que es la V de Bowen. Entonces pensamos, ¿qué juicios tengo sobre este fenómeno? ¿Qué cosas ya las doy por hecho y que a lo mejor no sé si son verdad o son mentira? Bueno, pues esos tipos de juicios podemos ponerlos del lado del hacer, del lado derecho, ¿sí? Y otra cosa que podemos también hacer, así a simple respuesta a un problema, es que a veces agarramos algo y lo ponemos de manera aleatoria, no sabemos si tiene un orden o no. Entonces a veces es bueno pensar que todos estos juicios, todos estos conocimientos aprendidos o ya entendidos o sobreentendidos, los podemos organizar. Podemos organizarlos de una manera que podamos nosotros agrupar ese conocimiento, así como lo estamos viendo aquí en la V de Bowen, ¿sí? ¿Y qué pasos serían necesarios para comprender el problema? Después de que tú ya entraste en tu reflexión, después de que ya tú pensaste qué es lo que realmente entiendes, qué noción tienes sobre ese fenómeno, si es algo que tú ya asumes que funciona porque así lo has visto toda tu vida, pero sin embargo nunca te has preguntado que el funcionamiento de eso. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender para poder, o qué necesitamos nosotros hacer para poder entender mejor ese problema? Entonces aquí podemos poner una serie de listas, una serie de puntos en una lista, que podemos organizar para saber qué necesito hacer yo para poder entender mejor este problema. Y aquí es el hacer, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que podemos nosotros listar para el hacer, nos podemos pasar al extremo izquierdo de la V de Bowen y podemos ver ahí las cosas que están organizadas en cuanto a lo que se debe de pensar, lo que se debe conocer. Y aquí en el pensar tenemos de qué forma se puede estudiar el problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué herramientas podemos utilizar para poder estudiar el hecho de que un motor pueda girar,
¿sí? Entonces vamos a empezar a ver la serie de trabajos que se han hecho para poder ver cómo se puede evaluar la entrada de energía, cómo podemos medir la velocidad de giro, cómo podemos medir la fuerza de giro, cómo podemos detectar campo magnético, cómo podemos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en cuestión de la observación de cómo gira un motor. Entonces, ¿qué forma se puede utilizar para estudiar el problema? ¿Cómo podemos estudiar el problema? ¿Sí? Entonces, pensando en estas preguntas, estoy seguro que muchos de ustedes están asociando a lo mejor la información con algo que ya han hecho. Entonces, pensando en eso que ya han hecho, lo que podemos hacer es tratar de organizar nuestros pensamientos y decir, en base a este problema que yo quiero entender, o tengo este proyecto que quiero realizar, o que quisiera hacer esta propuesta, entonces podemos nosotros organizar esta información en base a lo que tenemos que saber, ¿sí? Para poder estudiar ese proceso, ese fenómeno. En mi caso, por ejemplo, bueno, hay áreas muy remotas que no tengo acceso y hay un monitoreo que deseo hacer desde mi ciudad y deseo saber si este lugar gana o pierde área. Entonces hay herramientas que podemos aplicar con percepción remota y procesamiento de imágenes para hacer este tipo de tareas. Entonces yo sé que este tipo de métodos pueden ayudar a hacer este tipo de trabajo. Igual alguno pudiera decir, bueno, yo quiero medir los grados Brix de la uva y para eso necesito tener esta herramienta. Entonces este es un proceso que se puede medir de esta manera, a pesar de que puede haber a lo mejor alguien que diga, no, pues lo puedes mandar al laboratorio y ahí te miden los grados Brix. Entonces es estudiar las maneras en que se pueden estudiar ese fenómeno. Es básicamente eso, ¿sí? Ahora, otra cosa que es todos los conceptos, toda la teoría, toda la filosofía alrededor del entendimiento del problema también se puede discutir. Y en eso necesitamos saber nosotros que el vocabulario que se maneja puede ser muy específico, ¿sí? No todos podemos hablar a lo mejor de cómo funciona una turbina de un cohete. Si a lo mejor son pocos los que pueden entender a lo mejor cómo funciona el motor de un cohete, ¿sí? Y todo el vocabulario que puede estar detrás de eso puede ser términos físicos, pueden ser términos matemáticos, químicos, que a lo mejor muchos no podemos dominar. Entonces dentro de este problema de eléctrico, de un motor eléctrico, va a haber muchos conceptos, muchas teorías, muchas cosas que se manejan para poder entender el problema, y esas son parte importante de la solución del problema. Entonces tenemos que conocerlos también, ¿sí? Entonces estas son partes importantes de la V de Bowen y que la queremos discutir para que ustedes como maestros puedan ir enfocando este trabajo en base a ese proyecto que ustedes quieren realizar. Vamos a ver, maestros, en este momento este ejercicio. De nuevo les pido que por favor entonces traten ustedes de pensar en ese trabajo que ustedes pueden realizar. Este trabajo lo vamos a llevar durante la clase, esperando que ustedes vayan asociando todo lo que ustedes saquen de este ejercicio, un problema, una situación que ustedes deseen estudiar. Entonces vamos a hablar primero desde el vértice, y como les mencionaba al principio, ¿qué es el vértice? Es desde donde parte nuestra investigación, nuestro trabajo. Haciendo la analogía del motor eléctrico, el hecho de lo que observamos que el motor gira, ese es el problema, esa es la observación, es el fenómeno que deseamos estudiar. Ahora, quiero que piensen en su caso particular, en el área que ustedes manejan mayormente, qué problema desean estudiar, qué problema desean entender mejor. Recuerden, la clase no tiene el objetivo de que ustedes terminen el proyecto, mucho menos si se trata de terminar en 2 semanas, es imposible. Pero sí podemos, ustedes sí pueden trabajar en un esquema de trabajo que les permita a ustedes organizar una serie de información y dentro de esa organización ustedes puedan contemplar todas las posibles ideas que se les puedan ocurrir. Y no solamente eso, aparte de que se les acumulan una serie de ideas, pueden intuir otro tipo de situaciones que se puedan presentar, puedan predisponerse a algún problema que se les pueda presentar, puedan planear con tiempo alguna situación que se les pueda dar. Entonces, dentro de este ejercicio yo espero que ustedes puedan utilizarlo
de la mejor manera para que puedan contemplar ese proceso que quieren estudiar, ese problema, y ustedes al final del curso puedan exponernos lo que ustedes realizaron. Entonces, pensando en ese sentido, vamos a hablar en el vértice, y quiero ponerles que después de que estamos en el vértice, vamos a ver cuál es el objeto, el evento de estudio que ustedes quieren realizar. No sé, el maestro Arturo, la maestra Leticia, el maestro Héctor, la maestra Paula o Magdalena, ¿cuál sería ese ejercicio que ustedes desean hacer en este trabajo, en este video? Piensen por favor en el objeto, en el evento que ustedes desean estudiar, y utilizando la V de Gowin van a ustedes hacer el esquema y van a poner lo que ustedes creen que puedan estudiar, ¿sí? Dentro de esto es importante que lo escriban y que lo traten de esquematizar, organizando toda la información y todas las posibles ideas que se les puedan venir en su mente, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que sigue, que es la pregunta central. Ahora, después de identificar bien ese proceso, ese fenómeno que ustedes desean estudiar, conocer o evaluar, lo que ustedes creen que quieren hacer, vamos a pensar en la pregunta central, o en cuántas preguntas creen que podemos hacer en base a ese fenómeno. Si ustedes, por ejemplo, observaron algo o tienen un proyecto ya en puerta, que ustedes ya identifiquen esa pregunta y pónganla en el ejercicio. Si quieren poner otras preguntas, pónganlas, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres averiguar? ¿Qué es lo que quieres conocer? ¿Sí? ¿De dónde viene la energía que tiene esto? ¿Sí? ¿Por qué se mueve con esa velocidad con la que se mueve? ¿Qué pasa si le ponemos más energía? ¿Qué pasa si cambiamos los cables? ¿Qué pasa si...? Etcétera, etcétera. Las preguntas que ustedes crean que sean necesarias, ¿sí? Los conceptos principales en el eje teórico-conceptual, sí, tienen que estar englobados en ese fenómeno, ¿sí? Los principios teóricos sobre lo que se basa el trabajo, son parte también pueden ser parte también de la pregunta. Entonces, si la pregunta es responder a un principio teórico, se puede poner. Aún así, es importante entender que hay un área específica para poder desglosar conocimientos, ¿sí?, teóricos, filosofías y información al respecto, ¿sí? Entonces, esa es otra parte que me gustaría que ustedes trataran de entender, ¿sí? Hablando del lado izquierdo, les decíamos que aparte de que las preguntas pueden estar asociadas con la parte del concepto, de la filosofía, del entendimiento, la parte izquierda de la V de Gowin es el pensar, ¿sí? El pensar, el escribir los conceptos principales que el eje teórico conceptual puede tener. Entonces, hace un ratito, cuando estaba dando la explicación, yo me enfoqué en el lado derecho, explicando las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, el proceso más natural que puede suceder al realizar este ejercicio es que después de ver el fenómeno y después de hacernos la pregunta, lo primero que podemos hacer, si no tenemos la noción de lo que entendemos del problema, si no tenemos una idea de qué es lo que puede estar pasando, lo primero que debemos pensar es que nos vamos a investigar, nos vamos a ver qué es, porque no tengo ni idea de lo que puede pasar. Entonces, el proceso natural que puede estar pasando dentro de esta curiosidad es, cuando no tenemos información, nos vamos al lado izquierdo. Nos vamos a tratar de escribir los conceptos principales y los ejes teóricos que están alrededor de este fenómeno. Es pensar y escribir todos los principios teóricos bajo los cuales puede estar basado este fenómeno que estamos observando. Entonces, este sería el proceso natural cuando nosotros no tenemos ni idea de lo que puede estar sucediendo con el fenómeno, ¿sí? Ahora, ya hicimos parte del trabajo de poder investigar lo que puede ser este problema. Ya leímos, ya pudimos a lo mejor desglosar una serie de teorías, de conceptos, de filosofías que pueden estar asociadas al fenómeno. Ya vimos a lo mejor cómo hasta se puede estudiar, ya vimos algunos métodos de cómo se puede estudiar. Entonces ya llegamos a la parte de derecha y ya podemos tener una serie de listas o acciones específicas
que nos pueden ayudar a organizar el trabajo que podemos realizar, ¿sí? Y en ese trabajo podemos decir, bueno, a lo mejor decir, ¿qué activos tengo para realizar esta investigación? ¿Sí? ¿Qué nociones ya me hice al respecto en base a lo que leí sobre este tema? ¿Qué reflexiones puedo tener en base a lo que yo entiendo ya con lo que he leído? ¿Sí? De los métodos que pude ver que alguien ya hizo, ¿cuál de ellos es factible para mí realizar? Y si tengo suficientes recursos, pues ¿cuál es el mejor método que me va a permitir hacer el estudio de este trabajo, de este proceso? Entonces aquí ya podemos poner una lista de cosas que podemos ir haciendo y organizarlos en la manera en que se necesitan organizar para poder tener un mejor control de la información, ¿sí? Entonces, dice, del lado derecho es el hacer, se le puede pedir que agreguen algunos juicios de valor acerca del fenómeno que están estudiando. Indicarles que para lograr esta actividad es necesario tener claridad acerca de cómo lo van a realizar, es decir, qué registros se utilizará para hacer el seguimiento de la actividad, qué cambios observan y qué pueden concluir o afirmar a partir de ello. Escribir en su V la transformación de los registros y afirmaciones sobre el conocimiento. Del lado derecho, el hacer es, se le puede pedir que agreguen algunos juicios de valor acerca del fenómeno que están estudiando. Dice. Pueden indicarnos que para lograr esa actividad es necesario tener claridad acerca de cómo lo van a realizar, es decir, qué registros utilizarán para hacer el seguimiento de las actividades, qué cambios observan y qué pueden concluir o afirmar a partir de eso que ustedes ya leyeron. Escribir en su vez la transformación de los registros y afirmaciones sobre el conocimiento. Y en esta parte también pueden ir tus reflexiones. Y pueden ir toda la serie de tareas que puedes ir realizando para iniciar el proceso de generación de conocimiento. Porque en todo esto que estamos platicando, una parte muy importante que es dentro del proceso es entender que cuando tratamos de entender nosotros este fenómeno, vamos a generar conocimiento nuevo que nosotros no teníamos. Y posiblemente terminemos generando conocimiento que alguien más que estudió el problema no lo tiene. Y va a ser conocimiento nuevo que tú puedes generar. Entonces, dentro de este proceso de uso de la V de Bowen, nosotros vamos a posiblemente poner frente a muchas personas un fenómeno o un conocimiento, una teoría o algo que a lo mejor no lo conocíamos. Entonces, cuando hablamos de diseños de experimentos y cuando hablamos de la aplicación de los procesos de estudio, lo que hace una persona es realmente generar información que antes no existía. No tiene sentido hacer algo que a lo mejor alguien ya entendió. Lo que hacemos es ir y buscarlo y encontrarlo. Una vez que lo encuentres ya lo entiendes, pero cuando tu curiosidad va más allá, lo que va a pasar es que tú vas a generar conocimiento completamente nuevo para todos los demás, ¿sí? Una herramienta muy importante que podemos utilizar dentro de lo que es el lado izquierdo de la V de Bowen son los mapas conceptuales. Y los mapas conceptuales nos pueden ayudar a hacer esa organización de la información de manera que nos pueda hacer desglosar entre sus diferentes partes lo que este fenómeno puede estar implicando. En ese sentido, este diagrama que está aquí, voy a usar el término de factor, que es un concepto que vamos a tratar de explicar en clases posteriores, que es muy común, y este factor lo vamos a ver como si fuera una variable en específico, ¿sí? Y vamos a ver que pasando el tiempo de estudio de este factor, que podemos observar como salida en el futuro. Entonces tenemos este diagrama que dice proceso de conformación. En el proceso de conformación vamos a tratar de separar estos diferentes factores, ¿sí?, que están asociados a este conocimiento que deseamos adquirir, o este concepto que deseamos desglosar, o este fenómeno que deseamos entender. Vamos a ver que los factores son parte de ese fenómeno y los queremos identificar. En este caso tenemos tres ejemplos que vamos a tratar de identificar. Uno es el esfuerzo aplicado a un fenómeno,
¿sí? Que hace que algo ocurra, ¿sí? Dentro de ese esfuerzo tú observas otros factores que están ahí, que son diferentes y que pudiste observar por algún tipo de medición. Y una es temperatura. Y observaste que la temperatura genera calor. Entonces, en ese calor, tú observando que ese objeto puede tener mayor temperatura, tú también puedes empezar a desglosar, bueno, esto está pasando aquí también. Entonces ya tienes un calor que en realidad conforma o genera un cambio, ¿sí? Un cambio que puede ser observado como maleabilidad, ¿sí? Puede ser observado como a lo mejor se derrite, o a lo mejor de pérdida de calor pues se enfría y sucede una cosa diferente. Entonces estás observando ese proceso, ese factor con el tiempo, y estás viendo cómo es que afecta tu proceso, ¿sí? También puede ser la máxima carga. Puede ser que un objeto tenga cierta capacidad de carga, que tú al momento de poner mayor peso generes una ruptura. Entonces, si tú quieres evaluar esa capacidad de carga en el objeto, tú vas incrementando con el tiempo la capacidad de carga, 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, y deseas probar ese material, ese efecto en diferentes materiales. Entonces, esto también puede ser un método, un factor que puede estar bajo estudio dentro de este fenómeno que deseas conocer. Entonces, para recapitular un poco y para poder encerrar la idea de este ejercicio que quiero hacer con ustedes, maestros, queremos pedirles que dentro de este ejercicio ustedes hagan una revisión de literatura. Hagan una revisión de literatura y traten de buscar algunos artículos que les van a ayudar a ustedes a entender mejor este proceso, y los empiecen a desglosar. Y dentro de este desglose ustedes pueden hacer sus diagramas de trabajo, en donde pueden organizar los posibles factores que puedan estar influyendo en este fenómeno, ¿sí? Y ya ustedes entender estos factores, traten de agarrar la mayor cantidad posible. Cuando ustedes estén haciendo este trabajo, es muy importante que dentro de la clase o dentro del grupo, cuando ustedes se manejen con las personas que saben que conocen del tema, ustedes pueden hacer un análisis, ¿sí? Un análisis que pueda darle la relevancia a lo que es el diseño de su experimento, para que ustedes puedan conseguir la generación de un conocimiento nuevo. Entonces, les voy a pedir, maestros, que aquí, cerrando la idea y resumiendo lo que hemos discutido en estas diapositivas, se termina aquí. Aquí ustedes ya van a poder proponer o van a poder presentar la idea de su trabajo, y no es que lo vayan a hacer en este momento, ¿no? Sino que al final del curso ustedes van a trabajar estas ideas que espero puedan concluir, y que al final nos las puedan presentar. Entonces voy a terminar aquí esta presentación y vamos a seguir en los conceptos básicos. Agradezco su atención, maestros, y nos vemos en el próximo video.